4. Química 2023. ¿Listo? Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es alcanos, ¿ya? Alcanos. Pero antes de entrar a alcanos, yo tengo que conocer, en este caso, algunos conceptos básicos para hacer alcano o química orgánica. ¿Listo? ¿Cuáles son estos conceptos? 1. ¿Qué es lo que tienen que saber para química orgánica? Tienen que saber prefijos numéricos griegos. ¿Ya? Prefijos numéricos. ¿Cuáles son esos prefijos numéricos? Son estos que están aquí. Ahorita les muestro. ¿Dónde está? Esto. ¿Ya? Estos son los prefijos numéricos. En este caso, los prefijos numéricos son met, et, prop, but, pent, ex, ep, oc, non, dec, undec, dodec, tridec, pentadec, perdón, sí, pentadec, hexadec, hectadec, octadec, nonadec, eicos, triacos, tetracos, pentacos, hexacos, etcétera, etcétera, hasta 100 o hasta 1000, dependiendo a cuántos carbonos yo tenga. ¿Ya? Esos son los prefijos numéricos que nosotros tenemos que conocer para trabajar nomenclatura orgánica. Otra cosa que tenemos que saber, características del átomo de carbono, porque química orgánica también es el estudio del carbono, ¿ya? Porque nosotros formamos compuestos orgánicos a base del carbono. Por eso también se llama química del carbono, ¿ya? Las características. Una de las características principales del carbono es que el carbono admite 4 enlaces en su último nivel de energía, ¿ya? 4 enlaces. ¿Listo? Esos 4 enlaces van a poder enlazarse con cualquier compuesto o con cualquier radical, en este caso, al carbono, ¿ya? Otra cosa que tenemos que saber en química inorgánica, cuáles son los compuestos o la clasificación de los compuestos orgánicos, lo que vamos a ir viendo, ¿no ve? Lo que vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿ya? En este caso son alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos, ¿ya? O cíclicos también, derivados de halógenos, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, etcétera, etcétera, hasta donde nosotros podamos llegar, ¿ya? Hay otro también que son los compuestos nitrogenados, que son en este caso las aminas, las amidas, los nitrilos y los nitrocompuestos. ¿Ya? Y hay más todavía, pero lo máximo que se llega a ver es hasta ácidos carboxílicos. ¿Listo? Después ya el otro corresponde a química orgánica 2, que es más avanzado, obviamente. ¿Ya? Ahora, otra cuestión que tenemos que saber en química orgánica es las reglas que se tienen que aplicar para nombrar o formular compuestos orgánicos. ¿Listo? Ahí está, ya estamos en alcanos. ¿Ya? Hay unas reglas, en este caso para alcanos, son como 14 o 15 reglas, si no me equivoco. ¿Listo? Aquí en el texto está, pero está a grandes rasgos. No está tan detallado como tengo en este otro texto, con el cual yo trabajo bastante. Y aquí, por ejemplo, sí me explica esas reglitas con más detalle. Estas reglas son las siguientes. A ver, les voy a decir cuántas reglitas son para alcanos. Sí, son 12 reglas que tenemos que seguir para nombrar alcanos ramificados. ¿Ya? Me van a hacer recuerdo ahí para que yo les pueda enviar estas reglitas, porque está en otro texto, no es el mismo texto. Está ahí, sí, pero está ahí en grandes rasgos. No está tan explicado como en este otro texto. ¿Ya? Eso. Esas son las reglas. Y el uso también de prefijos. Y eso vamos a hacer ahorita. ¿Ya?
el uso de prefijos y las fórmulas que existen para nombrar, perdón, para formular los compuestos orgánicos, ¿ya? Los compuestos orgánicos. Entonces, haremos primero las fórmulas, ¿listo? O las formas de escribir, en este caso, los compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, pondremos aquí fórmulas orgánicas, antes de entrar al alcanos, ¿ya? Fórmulas orgánicas. Lo que normalmente se trabaja en química orgánica, ¿ya? Lo voy a hacer los más utilizables, ¿ya? Los que se utilizan más en química orgánica. ¿Listo? Fórmulas orgánicas. ¿Listo? ¿Cuáles son estas fórmulas orgánicas? Hay varias fórmulas, ¿ya? Como vuelvo a repetir, les voy a hacer los más conocidos, los que se trabajan más. A ver, de manera, a modo de conocimiento. Están las fórmulas que son porcentuales o centesimales, o sea, por porcentajes de los compuestos. Están las fórmulas empíricas, ¿ya? O simplificadas. Están las fórmulas moleculares o globales. Esta sí le vamos a anotar. Fórmula global. Esto se utiliza bastante. Fórmula global. ¿Cuál es esta fórmula global? La fórmula global, en este caso, en el caso de alcanos, por ejemplo, aquí lo anotaremos. Para alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Lo voy a volver a escribir de todas formas cuando estamos haciendo alcanos. ¿Cuál es esta fórmula global? Por ejemplo, si a mí me dicen que escriba el compuesto propano, y me dicen en fórmula global, la fórmula global va a ser aplicar esta formulita y vamos a tener lo siguiente. Prop es 3 carbonos, o es 3, perdón. ¿Ya? Prop es 3. Entonces, en vez de N, yo voy a anotar 3. 2 por 3, 6. Más 2 van a ser 8 hidrógenos. Esta sería la fórmula global de ese compuesto. ¿Qué significa eso? Que el propano tiene 3 carbonos y tiene 8 hidrógenos. ¿Ya? 3 carbonos, 8 hidrógenos. ¿Ya? En química orgánica casi no he visto mucho utilizar lo que es fórmula de la de Lewis. ¿Ya? La fórmula de Lewis. No es mucho. La que sí se utiliza, pero más que todo para aprendizaje, es la fórmula desarrollada. ¿Ya? Fórmula desarrollada. No se utiliza, pero no tanto, porque a veces esto de la desarrollada, por ejemplo, ocupa mucho espacio. O sea, se necesita espacio para realizar este tipo de fórmulas. ¿Cómo es la desarrollada? La desarrollada es esta global, desarrollarlo. ¿Cómo es eso de desarrollarlo? Voy a utilizar el mismo ejemplo. Ahí me dice que son 3 carbonos, ¿no? Entonces escribo los 3 carbonos. Y me dice que tiene que haber 8 hidrógenos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Aquí tiene que haber, dice, 8 hidrógenos, ¿ya? 8 hidrógenos. Y nosotros sabemos, y eso les he explicado también, creo que no lo he anotado, ahorita lo voy a anotar, el carbono tiene que tener 4 enlaces. Fíjense, 4 enlaces, 4 enlaces, 4 enlaces. ¿Listo? Solo 4 enlaces puede tener el carbono. Ahora, esos 8 hidrógenos van a venir aquí, en los enlaces. ¿Ya? Ahí está. Y esta es la fórmula desarrollada. Se utiliza para ejemplos, para algunos ejemplos básicos, sí. Pero para ejemplos o cadenas largas, no. Porque escribir cadenas largas de esa forma, no, el espacio pues obviamente no nos va a alcanzar. ¿Ya? Y no se trabaja mucho con esto. Pero para conocimiento, ahí está. La que sí se utiliza bastante es esta otra, que es la fórmula semidesarrollada. Esta sí se utiliza bastante. Desarrollada. ¿Listo? Semidesarrollada. Seguimos con el mismo ejemplo del propano. El propano son 3 carbonos. Igual escribo aquí. 1, 2, 3 carbonos. Pero a diferencia de la desarrollada, esto simplemente se escribe de esta manera.
Los 8 hidrógenos van a venir de esta forma, ¿no? Y es más simple. Por eso se utiliza bastante esto de la semidesarrollada en nomenclatura orgánica. 3, 5, 8 hidrógenos. Aquí están los 8 hidrógenos. Y los 3 carbonos, ¿no? Cumple entonces lo que me está pidiendo en esa fórmula global para la fórmula semidesarrollada. ¿Listo? Para la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Para la semidesarrollada. ¿Qué más? Esa es la semidesarrollada. Otra que se utiliza bastante también es, alguna vez lo he visto, son las fórmulas, también se conocen como semidesarrolladas o condensadas. ¿Ya? Condensadas. ¿Cómo es esto de condensada? Pero para esto vamos a utilizar otro ejemplo. Y esto también he visto bastante en los exámenes. Condensadas. ¿Cómo es una condensada? Es como si se concentrara en un solo carbono varios átomos. ¿Ya? Varios átomos. Por ejemplo, en el caso del butano. ¿Cómo sería el butano? Voy a escribir su fórmula global. El butano va a tener su fórmula global, que es esto, ¿no? Carbono 4, hidrógeno 10. ¿Ya? Este es el butano, este es su global. Pero su condensada, ¿cómo sería? Su condensada sería de la siguiente manera. 3 hidrógenos, 3 carbonos. Aquí en este extremo va a haber 3. Pero aquí, bueno, aquí también 3. Aquí va a haber 2. Pero esto haremos con otro colorcito, con un paréntesis, 2. ¿Qué es lo que ha pasado? Se está condensando esto. Se los voy a escribir para que aprendan. Si yo lo hago en semidesarrollada, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? El butano. ¿Qué es lo que está haciendo la condensada? Está condensando estos dos átomos de carbono y lo está condensando en uno solo. Esto me sirve más cuando tengo cadenas largas. Haremos un ejemplo más. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo el compuesto decano? El decano, su fórmula global es esto, ¿no? 10 carbonos, 22 hidrógenos. ¿Cómo puedo condensar esto? Yo quiero, me dice, escriba en forma condensada. O me da en forma condensada. A veces me puede dar, ¿ya? Me pueden dar en condensada y me dan así. ¿Cuánto tengo que anotar ahí para que sea condensado y sea un decano? ¿Cómo voy a saber cuánto va a ser? ¿Cuánto había sido? 8. Este es el decano de manera condensada. Y en algunos ejemplos y en algunos exámenes suele entrar de esa forma. Y te dan esto y te dice qué compuesto es y vos dices, pero a ver, esto no me han enseñado a mí. ¿De dónde ha salido ese 8? Lo único que vas a hacer, si quieres saber, desglosar. Desglosar estos 8 en 8 carbonos de esta forma, con 2 hidrógenos. ¿Listo? O en todo caso, para saber qué compuesto es, lo único que haces es contar. Si aquí te dice 8 más estos 2, van a ser 10. 10 carbonos, ¿no? Y cumple esto, ¿no? Los 10 carbonos. ¿Ya? Entonces,
esa es la forma condensada o la fórmula condensada para compuestos orgánicos. Esto también se puede expresar de otra forma, para marearles más. Por decir, yo tengo esto. Vamos a ver si se pierde. Les pregunto, ¿esto que estoy haciendo será lo mismo que está arriba? ¿Es lo mismo o no es lo mismo que aquí? ¿O es el mismo compuesto o no es el mismo compuesto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Será lo mismo o no? Es lo mismo, ¿no? Es el mismo decano, solamente que lo está condensando de distinta manera. Se está condensando 6, nada más, 6 carbonos. Y los demás 4 están aquí, 2, 3, 4. Son 10 en total, ¿no? Entonces, mucho cuidado con nomenclatura orgánica también cuando se escribe de esa forma. ¿Ya? Fórmula condensada, sí entra bastante en los exámenes. La otra también que se utiliza mucho, que es en este caso, en nomenclatura orgánica, es la fórmula, en este caso, de zigzag o barras. Y esto entra bastante cuando son compuestos orgánicos con cadenas sumamente largas. ¿Ya? Fórmulas de zigzag o barras. ¿Ya? Barras. ¿Listo? ¿Cómo es eso? Haremos este decano en barras. Fácil. Cada punto es un átomo de carbono. Como son 10 carbonos, entonces tiene que haber 10 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uno más, ¿no? 10. Y ya está. Este sigue siendo decano. Sigue siendo decano. Pero ¿cómo está? En forma de barras o zigzag. Y esto obviamente lo simplifica todo esto, ¿no? Cuando son cadenas sumamente largas, puede ser, no sé, un nonacont, digamos, un nonacontano. ¿Cuánto es nonacontano? Son 90 carbonos. ¿Cómo puedo escribir 90 carbonos con esto, con estas fórmulas? Claro, en fórmula global también me serviría, ¿no? El nonacontano, nonacontano, 90 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos serían? 90 por 2, 180, 180 más 2, 182 hidrógenos. En global fácil, pero en zigzag, en desarrollada hacer esto, no ve, no da, pues. Entonces para eso se utiliza este tipo de fórmulas para representar ese tipo de cadenas orgánicas. ¿Ya? Luego están las espaciales, pero en espaciales casi no he visto mucho. Algunos para ejemplos sí. Cuando se entra más a profundidad de química orgánica, quieres saber cuánto de ángulo hay entre carbono y carbono, o hidrógeno, hidrógeno, o cualquier halógeno o cualquier radical, se utiliza más que todo las fórmulas espaciales. ¿Ya? Para ángulos, en este caso entre enlaces. ¿Listo? Entre enlaces. Tienen incluso formas geométricas, formas tetaédricas, etcétera, etcétera. Hay distintas formas, pero eso es más profundo, ya, entrar a más profundo. ¿Ya? Listo, esos son los más conocidos entonces, los que se trabaja en nomenclatura orgánica. Ahora sí, pasaremos a hacer
lo que son los prefijos, ¿ya? Vamos a hacer entonces primero alcanos. ¿Listo? Haremos alcanos entonces. Y aquí vamos a ver todos los prefijos que se utilizan en cuanto a nomenclatura orgánica, ¿ya? Para alcanos. Entonces entraremos ahora sí a alcanos. No se olviden que tenemos que conocer lo que es en este caso los prefijos numéricos, ¿ya? Eso tenemos que dominar, sí o sí, prefijos numéricos para formar cualquier compuesto. Tomar un poquito de agua, ¿ya? Estoy secando. Listo. Entonces, alcanos. A ver, hay distintas nomenclaturas para formar lo que son los alcanos, ¿ya? Primero vamos a ver en este caso la fórmula general de los alcanos, ¿ya? Ya les había mencionado, pero eso anteriormente, ¿no? ¿Cuál era la formulita? Para formular alcanos, utilizo esta fórmula. Carbono N, hidrógeno 2N más 2. Esta formulita me va a ayudar a formular cualquier alcano, ¿no? Por ejemplo, y hemos hecho ya ejemplos anteriores. Por ejemplo, a mí me dicen que escriba el compuesto pentano. ¿Cómo sería el pentano? Terminación ano porque estamos en alcanos. Pentano. Entonces, ¿qué hago? Pent. ¿Cuánto es pent? Pent es 5. Entonces, en vez de n, yo voy a anotar 5, ¿ya? Entonces voy a tener carbono 5. Esto lo puedo escribir en cualquier fórmula. Yo lo voy a hacer en fórmula global. Hidrógeno 2N. 5 por 2, 10 más 2, 12 hidrógenos. Entonces ya tengo mi pentano. ¿Listo? Ahí está. Ese es el pentano. Y así sucesivamente puedo hacer yo otros compuestos. Por ejemplo, otro, el decano. Esto ya hemos hecho, pero. O un decano. Un decano. ¿Cuánto es un decano? Un decano. Un dec. ¿Cuánto es un dec? Un dec es 11. Entonces en vez de N, 11 hidrógenos. 2 por 11, 22 más 2, 24. Entonces vamos a tener 24 hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Otro, a ver, para ustedes. A ver esto. ¿Cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene el nonadecano? A ver, los escucho. ¿Cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene el nonadecano? Nonadec. Nonadec. ¿Qué me tengo que fijar esto? ¿Cuánto es nonadec? Nonadec, ¿cuánto es? Hola, ¿estamos ahí o no estamos aquí? A ver cuántas cabecitas estamos. Ya, bien, muy bien, Vanessa. Nonadec es 19, no confundir con non. Non es 9. Si me dijese nonano, serían 9 carbonos, pero como dice nonadec, son 19. ¿Ya? Entonces aquí va a haber 19. Y aquí en los hidrógenos, ¿cuánto va a haber? 2 por 19, ¿cuánto es? 38 más 2, 40. 40 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Nonadec es 19, no es 9. ¿Ya? Nonano es 9. O non es 9. ¿Ya? 19 es nonadec. ¿Listo? Ahí está. Entonces, eso es
la fórmula global o la fórmula general para alcanos, ¿ya? Puede haber alcanos lineales, alcanos, en este caso, ramificados, ¿ya? Ahora sí, entraremos a los prefijos. El primer prefijo que vamos a ver para nomenclatura común, aquí lo anotaremos, nomenclatura común. Esto entra bastante, se sigue manejando nomenclatura común en compuestos orgánicos. ¿Ya? Nomenclatura común o trivial también se llama, ¿ya? Trivial. ¿Listo? ¿Cómo es esto de nomenclatura común? Aquí, primero, el prefijo n. Esto casi no se utiliza mucho, pero para conocimiento les voy a explicar. ¿Qué es el prefijo n? El prefijo n no es nada más que normal. Eso significa n. N significa normal. Si a mí me piden, ejemplo, escribir el n propano, ¿cómo voy a escribir? Nada más que el propano, pues. Obviamente aquí ya lo voy a hacer en semidesarrollada, ¿ya? El propano, ¿cuánto es? 3 carbonos. ¿Listo? 3 carbonos. N normal, cadena lineal. Nada más. Eso significa el prefijo n. N significa normal. Nada complicado. ¿Ya? Nada complicado. El otro, el prefijo iso. ¿Qué significa el prefijo iso? Prefijo iso. El prefijo iso significa, bueno, se presenta cuando existe un radical metil localizado en el segundo átomo de carbono de una cadena principal. ¿Qué significa eso de segundo carbono, un radical metil en el segundo carbono? Por ejemplo, si a mí me dicen que escriba el prefijo iso, o perdón, el compuesto iso, isopentano. Isopentano. ¿Qué dice la teoría? Está en el texto también eso, ¿ya? Aquí está, a ver, por ahí nomás, si alguien se pierde, ¿dónde está? Ramificados, prefijos, ay, ¿dónde está? Trivial, aquí está, ¿ya? Aquí estamos, ¿listo? ¿Ya? Aquí estamos. Ahí está prefijo iso, neo, etcétera, etcétera. Pentano. Entonces, isopentano. ¿Cómo va a ser? Dice que en el segundo carbono va a haber un radical metil. ¿Cuánto es este ahora metil? Hay otra cosa que tengo que tomar en cuenta. Pent es 5 carbonos, ¿ya? El radical que va a salir del segundo carbono también se toma en cuenta. ¿Qué significa esto? Que va a haber 5 carbonos, ¿ya? Pero el quinto carbono va a ser el radical. Pentano, deberían ser 5 carbonos, ¿no? Lineales, pero no. Se toma en cuenta el quinto carbono como el radical en el segundo, bueno, en el segundo lugar que me dice la teoría, ¿no? Y este es el metil. Y este para mí es el isopentano. En el segundo carbono, fíjense que hay una ramificación o un metil. ¿Ya? Un metil. Y no se olviden tampoco que siempre tiene que cumplirse los 4 enlaces del carbono. El carbono solo admite 4 enlaces. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. 1, 2, 3. Con estos son 4. ¿Ya? 4 enlaces que ya está, ¿no?
¿Listo? Entonces eso es el isopentano en el segundo carbono. ¿Ya? El siguiente prefijo. Prefijo, ya hemos hecho iso, prefijo neo. Prefijo neo. ¿Qué significa prefijo neo? El prefijo neo, similar al anterior, pero aquí, bueno, la teoría dice que presenta dos radicales metil en el segundo carbono. Y de la misma forma que en los iso, se toma en cuenta también la ramificación como parte de la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, en este caso tengo, a ver, no sé, el neoheptano. ¿Cómo es el neoheptano? Primero, hep es 7 carbonos y neo van a ser 2 radicales metil en el segundo carbono. O sea, lo siguiente. 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué ahí? Porque este va a ser el segundo carbono. En el segundo carbono, 2 radicales metil. ¿Listo? 2 radicales metil. Eso significa el prefijo neo. ¿Ya? Prefijo neo. Y aquí obviamente completamos con nitrógenos cumpliendo los 4 enlaces del carbono. Este es el neoheptano. ¿Listo? El neoheptano. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por último, el prefijo meso. Prefijo meso. ¿Qué es el prefijo meso? El prefijo meso, ¿ya? El prefijo meso es cuando presenta 2 radicales metil en el segundo y en el penúltimo átomo de carbono. En el segundo y en el penúltimo átomo de carbono. ¿Ya? Son también 2 radicales metil, pero en el segundo y en el penúltimo. Y también se toma en cuenta, al igual que los anteriores prefijos, como parte, las ramificaciones como parte de la cantidad de átomos que me da en el ejemplo. Haremos ejemplos. Por ejemplo, el mesononano. Primero, ¿qué me fijo? Non. ¿Cuánto es non? Non es 9. Entonces hacemos los 9. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. En el segundo y en el penúltimo. ¿Listo? Los radicales metil. Y obviamente los demás completamos con hidrógenos, ¿no? Bueno, saturamos con hidrógenos. Ahí está. En el penúltimo átomo de, bueno, en el penúltimo lugar de la cadena
en este caso que es el nonano, ¿ya? En el segundo y en el penúltimo. Esos son los prefijos que se utilizan en nomenclatura común o trivial. Preguntas. Preguntas. También tienes que... a ver, les voy a poner un ejemplito. Les voy a poner un ejemplito y ustedes me dicen qué se llama ese compuesto. Obviamente es en nomenclatura común. ¿Listo? Ustedes ya me dicen qué se llama ese compuesto. A ver, se les escribo entonces el ejemplo. A ver, vamos a tener lo siguiente. Y les voy a marear un poquito, ¿ya? Así que estén atentos. Ahí está. ¿Qué se llama ese compuesto en nomenclatura común? Les doy sus 2 o 3 minutos y ustedes me dicen cuál es el nombre de ese compuesto. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué nombre es? ¿Se han dado cuenta o no? A ver, fíjense aquí. Aquí me dice que hay 4, ¿no? Y les había dicho, cuando se trabaja con nomenclatura común, hay que tomar en cuenta todos los átomos de carbono, ¿no? No importa si son ramificaciones. En este caso aquí tengo 4. Con este sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos, ¿no? ¿Y cómo se dicen 12? 12 es dodec, ¿no ve? Dodec. Ahora, fíjense aquí. Está en el segundo carbono la ramificación, ¿ya? Y en el penúltimo la ramificación. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando es en el segundo y cuando es en el penúltimo, es el prefijo meso. Y como son 12 carbonos, entonces el nombre de este compuesto en nomenclatura común es el meso dodecano, ¿no? Dodecano. ¿Por qué? Porque son 12 carbonos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos, ¿no? De ahí sale el dodec. Y meso, ¿por qué? Porque está, pues, obviamente, en el primero, bueno, en el segundo y en el penúltimo carbono las ramificaciones. ¿Ya? En el penúltimo y en el segundo. Nada más. Esos son los prefijos. ¿Listo? Ya. Nos vamos a ir aplicando ahora nomenclatura UPAC para alcanos ramificados. ¿Listo? Nomenclatura UPAC para alcanos ramificados. Nomenclatura UPAC. Y aquí vamos a estar, creo, un buen tiempo. UPAC. ¿Ya? Nomenclatura UPAC. ¿Listo? Para alcanos ramificados. Aquí ya se complica un poquito, pero no mucho. ¿Listo? Antes de hacer esto de nomenclatura UPAC, a ver, vamos a dejar un espacio. Nosotros hemos visto carbonos lineales, ¿no ve? Digo, alcanos lineales, ¿ya?
Pero antes de formar alcanos ramificados, ¿listo? Tengo que conocer qué es un radical, ¿ya? Un radical, en este caso, alquílico. Para formar radicales alquílicos, aquí lo anotaremos, radical alquímico. Hay una formulita también, ¿ya? Al igual que en los carbonos lineales, ¿no ve? Que en este caso sería carbono N, hidrógeno 2N más 1, ¿ya? Más 1. En química inorgánica, por ejemplo, para formar radicales, ¿qué se hacía? Se quitaba, por ejemplo, de un ácido se le quitaban sus hidrógenos, ¿no ve? Aquí pasa similar, ¿ya? Es como si le quitábamos, le quitaríamos uno, ¿no ve? Porque si se fijan en los alcanos lineales, era con 2, ¿no? La fórmula global, aquí eran con 2, pero en el otro para radicales es con 1. Lo que pasa aquí es que ya va a haber un enlace libre. ¿Listo? Va a haber un enlace libre. ¿Para qué? Para que forme radical, o perdón, para que forme alcanos ramificados. ¿Listo? Alcanos ramificados. ¿Cómo es esto ahora? Hay dos formas. Pueden aplicar directo la formulita o pueden partir de lo siguiente. Por decir, si yo tengo aquí el propano, ya tengo el propano. ¿Cuál es la fórmula del propano? Carbono 3, hidrógeno 8, ¿no ve? Porque 2 por 3 son 6 más 2, 8. A esto yo lo quiero convertir en radical. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a quitar un hidrógeno, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar carbono 3, hidrógeno 7, ¿ya? Su enlace libre, que sería carbono 3, hidrógeno 7. Nada más. Y ya se ha convertido de propano a propil o propilo. Cambia también su terminación por la terminación il o hilo. ¿Listo? Entonces ya no es el propano, sino es el propil. Y este propil puede formar parte de la cadena principal de un compuesto orgánico como ramificación. ¿Listo? Como ramificación. Ahora, si ustedes quieren hacer directo, aplican la formulita. Nada más. Haremos un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero aquí ejemplo. Yo quiero hacer un radical. Y a mí me dicen que haga el radical, no sé, exil. ¿Qué significa exil? Es un radical. Le aplico la formulita, pues. ¿Cuánto es X? 6 carbonos. Entonces aplico la fórmula. Carbono 6, hidrógeno 2N más 1. 2 por 6, 12 más 1, 13. Y su enlace libre porque es un radical. Y ya está. Este es el exil. Este puede formar parte de mi cadena principal como ramificación. ¿Listo? Esa parte me estaba olvidando. Radicales. ¿Ya? Es como quitarle un hidrógeno nada más. O directamente aplican esta fórmula. ¿Ya? Esta formulita nos va a servir bastante también para otros tipos de compuestos. ¿Ya? Listo. Eso sería entonces un radical. Ahora sí pasamos a nomenclatura inorgánica y con esto nos vamos hoy día. ¿Ya? En nomenclatura UPAC, ¿ya? Hay unas reglitas que tenemos que seguir y eso les decía hace rato. ¿Ya? Eso les decía. Por ejemplo, hay 12 reglas que yo tengo que seguir. ¿Ya? 12 reglas. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 12 reglas? Las reglitas nos dicen, por ejemplo, más que todo es para nombrar compuestos ramificados. ¿Ya? Hay que identificar la cadena principal, hay que enumerar la cadena principal, hay que identificar dónde se encuentran las ramificaciones, cuáles son las ramificaciones que están dentro de la cadena principal. ¿Listo? Otra de las reglitas, por ejemplo, dice, a ver, aquí hay uno.
que se deben nombrar en orden alfabético. También no se debe tomar en cuenta en este caso los prefijos iso, neo, meso para nombrar en orden alfabético. No se toma en cuenta. Ya no se toma en cuenta. Otra de las reglitas también es cuando existen ramificaciones secundarias. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver con ejemplos. ¿Listo? Los vamos a ver con ejemplos. ¿Ya? Aquí en el texto hay bastantes ejemplos. Y vamos a sacar de aquí. Empezaremos con uno sencillito. A ver, haremos estito. Este de aquí. Ya, aquí tengo el siguiente ejemplo. Ahí dice 5,5 dietil, guión 2, guión metil, guión 4, guión propil, decano. Esa es nomenclatura Yupac, ¿ya? Y estamos partiendo del nombre, luego vamos a partir de la estructura. ¿Listo? Partimos del nombre entonces. Ya anotaremos ejemplo nomás. A ver, dice 5,5 dietil, guión 2, guión metil, guión 4, guión propil decano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que identificar cuál es la cadena principal. ¿Listo? En este caso la cadena principal es el decano. ¿Y qué significa decano? Significa 10 carbonos. ¿Ya? 10 carbonos. Entonces escribo pues los 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. ¿Ya? Ahí están los 10 carbonos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El siguiente paso. Enumerar. ¿Por qué tengo que enumerar? Para poder identificar dónde voy a colocar las ramificaciones. Ahora, si ustedes ya dominan esta parte de la numeración, no es necesario enumerar. Pero si no dominamos, hay que enumerar para poder identificar dónde van a ir las ramificaciones. ¿Ya? Una vez identificado la cadena principal, procedo a escribir las ramificaciones. ¿Cuáles son esos? Dice que en el 5, otra vuelta en el 5, ¿qué va a haber? Dice dietil. ¿Cómo es esto de dietil? En esta parte me está diciendo que se va a repetir 2 veces estos dos números. ¿Quién se va a repetir? El etil. ¿Qué es el etil? Hemos visto en radicales ahorita. Et son 2 carbonos y la terminación il es radical, ¿no? Radical. Si no pueden, aplican esta formulita y van a tener pues el etil, que en este caso sería carbono 2, hidrógeno, en este caso 5 y su enlace libre, ¿no? Entonces voy a escribir en este caso los dos dietil. Voy a necesitar creo espacio, lo he hecho, ya lo voy a hacer así. En el 5 entonces, aquí está el 5. Met, et, ahí están los 2 carbonos. Arriba también, porque 2 veces dice, ¿no? Met, et, lo voy a escribir así. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede escribir, no hay ningún problema. Siempre y cuando aquí pueda identificar con quién está enlazando. ¿Ya? Etil, etil. ¿Listo? Ahí están los 2 etiles que me dicen. El siguiente, 2-metil. Met, ¿qué significa? Un carbono. ¿Listo? Un carbono. Entonces, en el número 2 voy a escribir un carbono nada más. Ahí está. Metil. Ya está. Por último, 4-metil. O digo propil. Prop. ¿Cuánto es prop? 3 carbonos. Met, et, prop. ¿Listo? Met, et, prop. Y ya está. No hay nada más. Esta ya hemos escrito la cadena principal.
¿Listo? Ya hemos escrito la cadena principal. ¿Qué es lo que me falta aquí? Saturar con hidrógenos y con esto ya está resuelto mi ejercicio. Ya he cumplido con lo que me pide el problema, o en este caso el nombre que me está dando ahí el compuesto. Entonces saturamos, siempre cumpliendo los 4 enlaces del carbono. En este caso aquí tengo, me faltan 2, aquí me falta 1, 2, 2, aquí me faltan 3, aquí 3, aquí 2, aquí ya tiene los 4, no es necesario notar nada. Aquí 2, aquí 1, aquí 2, aquí también 2, aquí también 2, aquí también 2 y aquí el último 3. Y ya está. Ya he formulado mi compuesto que me pedía el problema. Esta es la estructura de ese compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Eso es partiendo del nombre. ¿Ya? Partiendo del nombre podemos realizar la fórmula orgánica de ese compuesto. No hay preguntas. Haremos ahora partiendo de la estructura, o sea, al revés. Haremos uno de estos ejemplitos. Es que creo que ya tengo, a ver. Partiremos de la estructura. ¿Listo? A ver. Haremos uno complicado. La siguiente semana ya vamos a hacer más complicaditos. Esto no sé si tiene ramificación secundaria. No, no tiene. Haremos esto. Todavía no vamos a entrar a ramificación secundaria, ¿ya? La siguiente semana vamos a hacer ramificación secundaria. Ya, con esto terminamos hoy día. En este ejemplo, yo tengo que nombrar. Entonces, anotaremos aquí. Nombrar el siguiente compuesto, o bueno, el siguiente alcano. Nombrar el siguiente alcano. Listo. Ahora, ¿cómo se nombra esto? Ya no es lo mismo que hace rato lo que hemos hecho. Hace rato hemos partido del nombre. Ahora tenemos que darle el nombre a este compuesto. Tenemos la fórmula o la estructura. ¿Cómo se le da el nombre? Para nombrar estos compuestos, ¿ya? Tenemos que seguir unas cuantas reglitas. ¿Listo? Unas cuantas reglas, las que les mencionaba hace rato, ¿no ve? Las 12 reglitas que me da en este caso, no, la parte de alcanos, ¿ya? Primero, tengo que identificar la cadena principal. Y de acuerdo a la teoría, para identificar la cadena principal, tiene que ser la cadena más larga. Y específicamente estoy hablando de alcanos, ¿ya? Porque para otros compuestos como alquenos, alquinos, no es la cadena más larga. Solo para alcanos es la cadena más larga, la cadena principal, ¿ya? La cadena principal. Ahora, ¿cuál es esa cadena? ¿Cuál es la más larga? Ustedes tal vez dirán, ¿qué pasa si es esto o será esto? No, no es la más larga. ¿Por qué? Fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 nada más. Y yo veo a simple vista que hay más carbonos. Ahora, tal vez me preguntarán, ¿se puede numerar de esta forma? Sí, se puede. ¿Se puede numerar de esta otra forma? También se puede. ¿Ya? Lo que me interesa a mí es que yo pueda identificar cuál tiene más átomos de carbono. Y fíjense, si yo hago esto, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tengo aquí, miren, con esta forma. 8 tengo. Entonces, ya es pues más que 6, ¿no? Aquí solo era 6, ¿no ve? Pero en esa forma que he contado tengo 8.
¿Ya? Aquí solo tenía 6. Ahora, ¿qué pasa si hago este otro? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomás también. No me sirve. Ahora, ¿qué pasa si hago este otro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, hasta aquí tengo 7. Tampoco. Y si se dan, perdón, si se dan cuenta, el más largo es pues esto que he nombrado ahorita, ¿no ve? Espera un ratito. Ahora sí. Esta de aquí. ¿No ve? Esta sería mi cadena principal. Entonces ya he identificado yo. Lo vamos a marcar así. Esto. Listo. Esta forma tiene mi cadena principal. ¿Ya? Ya está. Ya he identificado. La cadena más larga tiene 8 átomos de carbono. Perfecto. Ahora, lo siguiente. ¿Por dónde voy a empezar a enumerar para poder nombrar mis ramificaciones? Eso también está en las reglitas de alcanos. Y en las reglitas de alcanos dice que se tiene que empezar a enumerar la cadena principal donde se encuentre la ramificación más cercana a un extremo. Ahora, ¿cuál es ese extremo? ¿Qué pasa si empiezo a enumerar de la parte de arriba hacia abajo? ¿Puedo enumerar de este otro lado también? Sí, pero de acuerdo a las reglas de alcanos tengo que respetar la numeración de acuerdo donde se encuentre, donde se encuentre la ramificación más cercana. Y fíjense esto, tengo 1, 2, 3 y en el tercer carbono hay una ramificación. En cambio aquí abajo, miren, 1, 2, 3 y en el carbono 4 recién hay una ramificación. ¿No? Incluso esto creo que tiene ramificación secundaria. Ya nos hemos entrado ya a ramificación secundaria. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí en la cuarta posición y aquí en la tercera. Entonces, de acuerdo a las reglas, respetamos donde se encuentre la ramificación más cercana, que en este caso va a ser este sentido. Por lo tanto, mi cadena principal tiene este sentido. Entonces, empezamos a enumerar. Este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8 carbonos que hemos identificado. Lo demás son ramificaciones. Esta es ramificación primaria. Esto también es ramificación primaria. Y esto es ramificación secundaria. ¿Ya? Entonces se los anoto. Cadena principal. Aquí haremos. Cadena principal. Principal. Esto es ramificación primaria. Esto de aquí también es ramificación primaria. Y esto de aquí es ramificación secundaria, ¿ya? Secundaria. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Ramificación, perdón, cadena principal, ramificación primaria y ramificación secundaria. ¿Listo? Ya hemos entrado a ramificación secundaria sin querer. No me fijo en el ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a nombrar? Yo lo voy a hacer este ejemplo para explicarles. Esto de aquí es un carbono. ¿Y en qué número se encuentra? Se encuentra en el 3. Entonces yo voy a escribirme aquí, me voy a anotar. En el número 3, guión, ¿qué va a haber? Un metil. Este, como es un carbono, es un metil nada más.
Entonces, en la posición 3 hay una ramificación que es un metil. ¿Ya? Seguimos avanzando en la cadena y fíjense que en el número 5 tengo esto. Ramificación primaria. Ah, pero hay también ramificación secundaria. Y ahora, ¿cómo es esto? Cuando existe ramificación secundaria, se enumera la ramificación primaria. ¿Ya? Se enumera. ¿Para qué? Para poder nombrar también esa ramificación. Ahora, ¿cómo se nombra esto? En el número 5, ¿qué va a haber? Abro paréntesis cuando hay ramificación secundaria. Primero escribo la ramificación secundaria. ¿En qué número se encuentra? En el 1 de mi ramificación primaria. Entonces digo 1 guión, ¿qué es? Un metil. Este es el metil. En el número 1 de la primaria hay un metil. Y mi ramificación primaria, que es un met-et, o sea, un etil. O sea, va a ser 1-metil etil. Y cierro el paréntesis. Eso es lo que había en esa ramificación primaria y secundaria. No hay más ramificaciones. Ya está. Ahora sí le doy el nombre y con esto terminamos. La teoría dice que para dar el nombre se tiene que seguir el orden alfabético sin tomar en cuenta los prefijos. O sea, los que hemos visto hace rato, ¿no ve? El prefijo meso, neo, no. Estos prefijos no me sirven para el orden alfabético. Los únicos que me sirven son de las ramificaciones primarias. Bien claro, de las ramificaciones primarias. ¿Cuáles son esos? Esto es un met, o sea, M. Esto es un etil, o sea, E. Entonces, ¿quién va primero? La E antes de la M. El nombre de este compuesto, entonces, es el siguiente. No nos olvidemos que el nombre de la cadena principal es un octano, ¿ya? Octano, de toda la cadena principal, porque son 8 carbonos. Entonces, el nombre es el siguiente. 5 paréntesis 1 metil etil, cierro paréntesis guión la M, 3 metil, por último el nombre de la cadena principal, que en este caso es un octano. Y este es el nombre de mi compuesto orgánico. ¿Estamos de acuerdo? En nomenclatura Yupac. ¿Se puede hacer en nomenclatura común? Sí, y eso les dejo como tarea a ustedes para que me lo nombren este compuesto en nomenclatura común. Tarea, nombrar en nomenclatura común. Preguntas. Esto era nomenclatura Yupac. Lo que van a hacer es nombrar en nomenclatura común, obviamente usando los prefijos que hemos visto. ¿Listo? Ahí está, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de que lo termine la clase? El día lunes nos estaríamos viendo con física. Les recomiendo que repasen fórmulas de física, ¿ya? Todo lo que es fórmulas físicas. Si están con calculadorita también, ahí con su calculadora en mano para que cuando estemos haciendo ejercicios ustedes puedan seguirme y puedan aprender también, ¿no? Porque aquí la idea es que ustedes aprendan. ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Por lo menos chao. Listo, muchachos. Si no hay preguntitas, nos estaríamos viendo el día
lunes. Ya, esto les voy a enviar ahorita, este documento que hemos trabajado ya, y a ver, complétenle esa tareita y me mandan ahí al WhatsApp. Si no, si ya lo tienen, mejor todavía, porque no está muy complicado. Ya, no está muy complicado. Es ahí más o menos yo estoy viendo un ISO, pero ¿qué ISO será? ¿Ya? Listo, muchachos, nos vemos entonces.